Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto. ¿Cómo te va? Chévere, Seguimos aquí con nuestras medidas de bioseguridad. bioseguridad. Bueno, hoy es primer martes del mes de mayo y vamos a tratar este tema interesantísimo, ¿no? Date cuenta que amanecimos también con la noticia de que Dogecoin tiene una capitalización superior a unas empresas ultra tradicionales. Sí, impresionante. El mercado cripto parece estar en bull, va para arriba. Ethereum parece haber roto, bueno, ya hace rato rompió la barrera de los 3.000. Como tú decías, Dogecoin tiene una capitalización de mercado más grande que Ford, más grande que Twitter. ¿Qué está pasando? Nos Mira, montamos en esa ola, ¿qué hay que hacer? bueno, pudiéramos decir que existe como dos pilares o dos grupos, ¿no? Uno muy tradicional y uno muy novedoso. Entonces vemos que hay unas tensiones culturales de apreciación de cómo es el fenómeno. Hay quienes van a pensar que esto es una burbuja, que es una pirámide, que se utiliza o ha sido creada con la intención de sacar dinero de otras cosas, que hay que uno se va a dar un cabezazo. El hecho es que es una realidad y una realidad matemática, una realidad científica, una realidad financiera y una realidad social e incluso trasciende la valoración económica. Hicimos hace par de días un experimento bien interesante del cual te ganaste unos chocolates, porque fue un experimento, no fue un experimento, fue un juego. Sí, De manera lúdica explicamos lo que era el famoso blockchain, hicimos con papel y con unos números, hicimos unos nodos, porque cada uno de nosotros era un nodo, y en eso, digamos, se sustenta esta idea de los criptoactivos, ¿no? Es la matemática como elemento que da seguridad y confianza en esas operaciones. O sea, nadie puede negar la matemática. así es. El tema aquí es la seguridad que da esta tecnología. Fue un evento, como tú decías, lúdico, pero didáctico al mismo tiempo, para entender la tecnología, bueno, entender quizás a un nivel primigenio la tecnología que sustenta los criptoactivos y entender la seguridad que ella otorga. Yo le decía a unos alumnos hace tiempo que hay muchas formas de contar la historia de la humanidad y quizás una de las formas de ver la historia es entenderla como la historia por conquistar la confianza. El ser humano es una paradoja porque tenemos que vivir en comunidad, tenemos que vivir en sociedad, pero viviendo en sociedad somos seres que partimos de la desconfianza, a pesar de que estamos obligados a relacionarnos unos con otros prácticamente. Entonces, ¿cómo conciliar esas dos facetas? El hecho de que tenemos que vivir en sociedad, pero la natural desconfianza que nos da esa convivencia. La historia de la humanidad es ir añadiendo capas superiores cada vez más eficientes y eficaces para ganar confianza. Quizás el último bastión que conocemos en esa por conquistar la confianza es el mundo de los criptoactivos. La sesión anterior tuvimos como un invitado especial al presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Más allá de las particularidades, digamos, nociones de la Bolsa de Caracas y la historia que fue de verdad interesante, entendemos la bolsa como algo ya incluso tradicional. ¿Qué nos vamos a conseguir hoy? ¿Y qué crees tú que vamos a, a sentir, hablar de la bolsa tradicional y lo nuevo? Y vamos entonces ya a entrarnos a nuestro invitado que va a tener unas explicaciones maravillosas de cómo es esto de la nueva manera de invertir. Hoy, hoy vamos a ver el futuro del mundo de las finanzas. Hoy vamos a ver qué es lo que está moviendo el piso de las finanzas en el mundo y hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir. Quizás nadie sabe cuál es el futuro, pero está allí, está a la vuelta de la esquina y está conmoviendo los cimientos de esas finanzas tradicionales. Y como tú decías, está conmoviendo también el cerebro y el comportamiento de muchas personas que se han desenvuelto en ese mundo tradicional. Y ahora nos toca reinventarnos, nos toca
comprender este nuevo mundo. Es un cambio cultural, aunque yo difiero de ti en unas cosas. Esto no es el futuro, esto es el presente. Así es Y verdad. cuidado si no es el pasado reciente, porque esto que vamos a ver y que nos va a explicar Luis Mas es lo que estamos viviendo. Es más, es como si dijéramos, las comunicaciones en vía digital, telemáticas, van a ser el futuro. No, ya mira cómo estamos. Ya llegaron, ya están. Bueno, nos acompaña desde Estonia Luis Mas. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Roberto, Mauricio, un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Ya son pasadas el mediodía, es decir, que ya ustedes almorzaron. Mira, Luis. Sí, si tomo café ahora, no duermo. Bueno, mira, tú eres español, pero estás en Estonia. Estonia ha sido un referente en los últimos años como un lugar, una nación que luego de tantos años que estuvo, digamos, en una condición de opresión, se ha vendido y en efecto es como la meca de la digitalización de las relaciones humanas. No solamente desde el punto de vista, digamos, económico, sino también participación ciudadana, lo que es la identidad, lo que son nuevas plataformas. Y eso tiene que llevar aparejado muchísimas maneras, digamos, de esa interacción, la parte económica. No en vano, por eso es que vemos también que muchos de los proyectos que tienen que ver con la actividad cripto y la economía digital están relacionados de alguna manera con Estonia. Háblanos un poquito y te digo, siéntate en casa porque la intención es que esto no se convierta sino en un café. Estamos desayunando, nosotros, tú almorzando, y es entre amigos y vamos a hablar de estos temas tan interesantes y los cuales tú has desarrollado. Pues la verdad es que comentas un tema muy interesante, que es el tema de Estonia. No sé si porque realmente son una población muy escasa, que son 1 millón de habitantes, un poquito más de 1 millón, pues tienen que organizarse de una manera muy diferente, porque aquí no tienen lo que digamos, pues ningún recurso natural preciado con el que se fabrican los móviles de Samsung o de iPhone. Como tú bien dices, es un país post-soviet, en ese sentido, ¿de acuerdo? Y el clima, pues evidentemente, pues estamos en el norte del todo, con lo cual es un país que rápidamente ha entendido que tenía que adelantarse al futuro para tener algo que decir y que su propuesta de valor fuera interesante. Y lo han conseguido. O sea, aquí el 98% de la administración, repito, 98% de la administración es digital. O sea, el ciudadano tiene el control de sus datos y el control de lo que quiere hacer y hace en el momento. No tiene que ir a un sitio a hacer cola, que un funcionario le diga que sí o que no. No, es digital desde el teléfono móvil. Desde la atención médica a las votaciones, tanto miedo que hay, ¿no? A la votación en blockchain, ¿no? Que se falsificarán cosas, como si no se falsificaran en el mundo actual, todo, 98%, con la consecuente ahorro de costes y básicamente también el beneficio para el ciudadano y la percepción que tiene el ciudadano del gobierno también, mejorando. 98%, o sea, imagínate, de verdad, hay que tomarlo como referente. Y la seguridad, cuando decimos seguridad, es que tú puedas ir a esas plataformas y ver de que esa persona en efecto es esa persona, de que ese trámite, esa gestión que estás haciendo ante una autoridad pública es esa y no otra. Y eso nos va acercando a la idea de identidad digital y transacciones digitales. Para ir ya entrando al tema que, digamos, nos convoca hoy, me gustaría también que hiciéramos un paseo de cómo llegas tú personalmente a este mundo, digamos, de la economía digital y de la criptoeconomía y Bitcoin y todo esto, y nos comentes también de esos proyectos en los cuales tú activamente participas de educación, de preparación, no solamente de la ciudadanía, sino allá aquellas personas especializadas en materia de finanzas digitales. Yo aquí te diría que yo soy emprendedor. Yo no soy un visionario, así como tengo
personas en mi equipo puedo decir y se las puedo considerar como visionarias, gente que entendió este fenómeno de Bitcoin y de blockchain en sus etapas muy iniciales. Tengo la suerte de tener un trabajo visionario, pero yo soy un emprendedor. Entonces, yo entré Bitcoin y blockchain en 2017. Yo venía de estar unos años en una escuela de negocios, en el comité de dirección, y la educación me apasionaba y quería montar un proyecto propio que realmente, como vosotros decíais, ¿no?, fuera una mejora para la sociedad. Y detectamos que la formación en esta tecnología blockchain, que decías, vaya, que ya es una palabra que al principio, ¿no?, la cadena de bloques, ¿qué es esto? Y vimos que había una oportunidad tremenda y hicimos el primer posgrado reglado en formato híbrido online en ese momento, que no se estiraba el tema online, del mundo en idioma español. Fuimos pioneros y un poco nuestro posgrado después marcó un poco cómo se impartió la formación de blockchain en muchísimos centros. Entonces, a partir de aquí, tuve una entrada muy linda en el mundo del blockchain. Me permitió entrar en este mundo no desde la parte financiera o especulativa, sino desde la parte de los docentes, de profesionales que tenían que explicarme qué contenidos sabían para poder cualificar si podían ser profesores para el centro, buscando el talento, ¿no?, a nivel mundial, porque no había expertos, había muy pocos expertos en Barcelona. Entonces, me permitió hacer una entrada muy, muy bonita, muy romántica a esto. Mauricio, ¿cómo abordamos esto que acaba de decir Pero Luis? sí, muy interesante, Luis, pero hay un salto luego que debes haber dado, ¿no? Del mundo, digamos, didáctico de la formación a las finanzas digitales. ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué has visto? ¿Qué has experimentado al entrar en las finanzas digitales? Bien, es una pregunta muy inteligente. Cuando yo entro en el mundo de Bitcoin y blockchain, digamos que los que ya estaban dentro tenían la percepción de que Bitcoin y Ethereum con los smart contracts iban a revolucionar la forma como nos íbamos a relacionar. Pero en ese momento, en 2017, empezaron la mayor parte de los proyectos DeFi, que decimos, de finanzas descentralizadas, con lo cual ni por asomo se podía ni intuir lo que hoy está sucediendo, ¿no? Entonces, a mediados de 2019, pivotamos la visión que teníamos excesivamente académica de blockchain, de aplicación a la empresa, y vimos, y ahí sí que puedo decir que vi, ¿no?, que el tema financiero era el primer caso de uso, que Bitcoin en este caso ponía de manifiesto que solucionaba cosas tangibles para la humanidad y que por tanto el tema de las finanzas iba a ser totalmente adoptado por las masas. ¿Por qué? Porque, Mauricio, Roberto, solo hace falta ver la calle. La calle no da oportunidades. La calle no da oportunidades, pero ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en Europa. Y nadie te vendrá a ayudar. Esta economía es de todos y para todos. Y las mentes más brillantes están creando esta economía. Y cuando tú le das de comer a la gente o que la gente la enseñas a pescar para que pesque por ella, pues esto es imparable. Y esto es lo que estamos viendo a día de hoy. Estamos viendo que la criptoeconomía, en medio de una de las pandemias más brutales de la historia de la humanidad y de una crisis económica galopante que se han visto cortadas nuestras libertades, ha dado de comer familias y ha generado salir de una zona de confort y hacer un salto a digital de una manera maravillosa. Entonces, en 2019 vimos que las finanzas descentralizadas iban a ser realmente otro hito en la historia de esta tecnología y contacté con la European Financial Planning Association, que es la Asociación Europea de Asesores Financieros, para proponerles de liderar una certificación en este sentido. Evidentemente, fue demasiado visionario y no nos pudieron acompañar, aunque estuvieron, tengo que decir, muy receptivos, ¿de acuerdo? Una parte de ellos muy receptivos, ¿de acuerdo? Y finalmente decidimos como centro hacer una focalización a las finanzas descentralizadas, lanzando el primer posgrado DeFi del mundo y abriendo un fondo de inversión, predicando con el ejemplo, ¿de acuerdo? Para que la gente cogiera confianza y ayudar a la gente a empezar y, sobre todo, una vez empezados, ayudarles a desarrollarse por ellos mismos. Es decir, hoy en día eres entonces un emprendedor en el mundo de las finanzas digitales. Nos hablabas de
en un emprendimiento, en un fondo. Háblanos de ese fondo, en qué consiste, cómo nació y sus características, porque no es nada más el emprendimiento de Luis Mas, es además de emprendimiento de tus socios y también una empresa regulada. Correcto. En esa definición encajo perfecto y me siento muy cómodo. Soy emprendedor. A mí que no me busquen por... me gustan los retos, ¿de acuerdo? Y tengo la gran satisfacción de poder decir que he solucionado varios retos. Uno es tener un equipo increíble, increíble, gente realmente profunda y entendida en este mundo. Y el otro reto que veíamos que teníamos que solucionar era el tema de la regulación. ¿Cómo nos acercamos al inversor adicional, al gran inversor y a la gente de a pie de una manera que nos pueda creer, que pueda confiar? Y eso es con varias palabras, ¿no? Regulación, legalidad y seguridad. Y este lenguaje, el inversor tradicional, la persona de pie, lo entiende, ¿de acuerdo? Entonces, hemos creado un producto que se llama ETF, que es un fondo de inversión, básicamente, multicobertura, o sea que no es un fondo de cobertura de un proyecto o de una criptomoneda en sí, sino que atacamos un portfolio diversificado para que el inversor tradicional pueda tener esta exposición al mundo descentralizado con dos ventajas. Una, sin enfrentarse a los temas del autocustodio. Vosotros sabéis que el hecho de tener tus propias claves, autorresponsabilizarte de tu propio dinero, es una cosa que a una generación, como muy bien comentabas en la previa, Mauricio, la gente no está acostumbrada, ¿de acuerdo? Y segundo, es un mundo muy incipiente, un mundo que se está creando justo ahora y que va a una velocidad de toda pastilla. Entonces, es muy complicado para una persona que tiene su empleo, o sea, hay tanta información cada día que lo que tienes que hacer es ceder parte o confiar parte en profesionales ultra cualificados que sí que su función es estar al día y poder distinguir los buenos proyectos de los malos, vamos a decir, de los proyectos que no van a tener tanto recorrido y que, como cualquier startup, pues tienen el derecho a triunfar o fracasar, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy importante el hecho de la regulación, de la legalidad y de la seguridad. Era importante hacer este puente entre los dos mundos. Mira, resulta que cuando mucha gente tú le asomas el tema de Bitcoin, te van a conseguir, y ya tú debes estar ya más que acostumbrado, que eso es una burbuja, que eso es una pirámide, que eso se utiliza, que mira lo que pasó recientemente, que una persona en Turquía se fue con una cantidad de dinero, o la persona que falleció en la India y se llevó o sea, se llevó consigo en el sentido las claves privadas. ¿Cómo hacemos para poder, digamos, o mitigar o explicar qué puede pasar en este mundo, los riesgos que hay y cómo esta propuesta que haces tú con esta plataforma pudiera, digamos, brindar esa mayor seguridad? Y ya estás diciendo, y es importantísimo, a pesar de que los puristas del Bitcoin van a decir, no, esto tiene que ser totalmente fuera de las, etcétera. ¿Cómo abordamos esos extremos, no? Mira, el otro día uno de estos puristas de Bitcoin hacía un post muy divertido que catalogaba a los bitcoiners en diferentes niveles, ¿no? El nivel 1 es: creo en Bitcoin, pero no soy capaz de hacer mi autocustodio del dinero, ¿no? Entonces delego en un tercero. Entonces ponía diferentes niveles, hasta el nivel máximo, ¿no? Con total privacidad y soberanía de tu propio dinero. Es un ejercicio muy, muy interesante. Aquí lo que os diría es, primero de todo, hoy estamos a 2021. Hoy el debate no es si Bitcoin está aquí para quedarse o no, o si esto es un bluff, o si esto es piramidal o es un Ponzi. Este no es el debate. Este debate podía ser años anteriores. Hoy mismo, Mauricio decía, Ethereum acaba de alcanzar los $3.500 de valoración. Ya es más grande que Bank of America. Bitcoin es más grande que la mitad de los bancos americanos. Hay tantos datos tan apabullantes que alguien que se precie intelectualmente, a día de hoy, lo primero que tiene que hacer es coger un libro, leerlo y cambiar el mindset. O sea, puede ser un retrato que a 10 años vista o a 5 años vista
gente que se postura como intelectual, pues no le gustará verse haciendo el ridículo apoyando tesis extrañas. O sea, esto es un avance tecnológico y se ha descentralizado la producción y el consumo del dinero. Y esto es maravilloso porque nos prepara para la sociedad digital que viene. Yo siempre digo una cosa, hace 400 años, solo 400 años, y vosotros estáis ahí transmitiendo desde la bolsa de Caracas, Manhattan era una isla virgen. Hace 400 años, hace 4 generaciones, 4 abuelos. Y una empresa holandesa compró por $40 esa isla. A día de hoy es Wall Street, el centro de decisiones financieras del mundo. Pues el próximo Manhattan no va a ser físico, no está a la pie de la esquina, es digital. Y eso, quien no lo entienda, va a caer en una brecha social y digital muy importante, ¿no? Entonces, esto es una cosa fundamental. A partir de aquí, como sociedad, nos tenemos que organizar para que la gente pueda confiar, como decías también antes. Estamos en una sociedad y tenemos que crear una serie de normas y reglas para evitar lo que decía Thomas Hobbes, ¿no? Que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y aquí es donde interviene la regulación. La regulación siempre tiene que ser mínima, tiene que ser suficiente, no tiene que ir más allá. Y en este caso está bien regular conceptos como el dinero. ¿Para qué? Para que sea la base sólida de la economía del próximo siglo, que es la interacción entre hombres y máquinas y máquinas y máquinas. Entonces, esta es la forma de dinero. Hace 10 años se creó y que ya está conviviendo de manera importante con nosotros. Por tanto, se están desarrollando y estamos viendo cómo el sistema financiero actual, ¿de acuerdo?, ya está regulando productos como la salida a bolsa de Coinbase. Está diciendo, señores, pueden comprar criptomonedas. Estamos viendo cómo Canadá, la bolsa, Toronto, está validando fondos ETF, fondos de inversión que tienen exposición a las criptomonedas. Estamos viendo cómo el fondo de pensiones más importante del mundo, el Fondo Soberano Noruego, acaba de hacer una adquisición muy importante en Bitcoin. Estamos viendo cómo en noviembre del año pasado, el Fondo de Pensiones de Nueva Zelanda ha hecho una exposición importante en Bitcoin como reserva de valor para sus ciudadanos. Por tanto, estamos viendo cómo las instituciones están entrando en este mundo porque están entendiendo que, a diferencia del dinero fiat, que tiene una inflación galopante y que tiene una política monetaria expansiva, vivimos un dinero que es escaso y que sin ningún tipo de duda no es falsificable. Por tanto, es el mejor modo de dinero jamás creado. Entonces, lo que están haciendo las personas y las instituciones inteligentes ahora es coger posición. Y os voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. ¿Cuál es la clave del real estate? Solo hay una frase que es muy famosa. O sea, ¿cuál es la clave del real estate? Location, 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 ¿no? O sea, la ubicación, la ubicación, la ubicación. ¿Por qué? Porque son escasas. Tú no le vayas a decir a un promotor inmobiliario, no, aquí no construyas, que esto es el centro de la ciudad. No, te va a decir que te lo va a comprar ya, porque sabe que a 20 años esa misma propiedad se revaloriza, porque no hay más territorio. Pues esto es lo que está pasando con las criptomonedas. Ya se ha entendido y se ha validado por parte del sistema que es un avance tecnológico que está haciendo historia y que nos cambiará la historia de la humanidad, y se está cogiendo posición por parte del inversor institucional en estos activos. Sí, Luis, tú eres muy serio y muy polite. Yo a lo que acabas de decir te voy a sumar otro ejemplo, quizás no es tan polite, porque recuerda un gazapo, ¿no? Que lo veíamos hace poco, creo que fue hace unos 3 años, el CEO de JP Morgan, a través de una conferencia de prensa, llamaba estúpido el invertir en Bitcoin. Hoy en día, JP Morgan ya ha anunciado que para este invierno sale un fondo de inversión de JP Morgan en criptoactivos. Es decir, así de rápido cambian las cosas, así de rápido nos abruma este futuro que ya está, que ya, como decía Roberto, ya es presente. Te voy a presentar dos interrogantes para que nos desarrolles un poquito estos temas. Uno,
ya tú adelantabas algo un poco sobre esto, pero hoy en día, a ver, existen muchas plataformas en las cuales el ciudadano común, quizás desde su propio teléfono móvil, puede comprar criptomonedas y decir, voy a invertir este dinero en Bitcoin, en Ethereum, X. ¿Por qué no hacerlo así y por qué hacerlo a través de un fondo de inversión? ¿Qué plus me puede dar un fondo de inversión a ese inversionista particular, a ese ciudadano que quiere colocar una posición en criptomonedas? Muy bien. Aquí te diría que la mayor de las ventajas es que formas parte de la inteligencia colectiva. Aquí no hay nadie que tenga toda la información. Este mundo es tan apasionante, es una mezcla entre negocio, ciencia, tecnología. Estamos viviendo un cambio de paradigma socioeconómico. O sea, son tantos los registros que te permiten entrar en este mundo que por eso es complejo hablar de blockchain o hablar de Bitcoin, porque realmente tienen muchísimas, digamos, maneras de entrar, muchísimos colores y todos son correctos y válidos, ¿no? Entonces, el hecho de pertenecer a una comunidad legal, regulada por un gobierno, te permite activar esa inteligencia colectiva. O sea, yo puedo profundizar en un proyecto, pues, o sea, me gusta mucho este proyecto de capa 2 de Ethereum porque viene a solucionar esta cosa que he tardado en investigar. Pero el hecho de poder confiar en profesionales de diferentes perfiles, con diferentes, que están estudiando otros tipos de proyectos y que tienen otro tipo de visiones, te permite de participar de su toma de decisión también. Estamos en un momento en la historia que no hay vuelta atrás. Cada día que pasa es un día que no se puede recuperar. Entonces, por eso es importante lo que os decía, diversificar y sobre todo intentar estar con los mejores analistas de este sector. ¿Por qué? Porque la persona que hoy tome posiciones de manera inteligente y de manera regulada y con seguridad, está asegurando el futuro de su familia y el futuro de su empresa. Entonces, por eso es importante no solo que tú tengas la vocación de formarte y de entrar en una comunidad de blockchain y empezarte a desarrollar por ti mismo, es que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Y, por tanto, confiar en profesionales acreditados es importante. Es una buena decisión. Sí, además es un mundo complejo, muy complejo, y un poco lo que hablábamos una vez también con Roberto, el hombre o el ser humano busca la organización espontánea para facilitar estos procesos complejos, porque hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de Ethereum, pero tú tendrás el dato más fresco. ¿Cuántas criptomonedas maneja hoy en día el mundo cripto? Creo que estamos hablando de unas 1.800 aproximadamente. Y no, eso no abarca todos los criptoactivos. No abarca toda la industria. O sea, es un universo en sí mismo. Sí, sí. Una persona hoy en día por sí misma le costaría muchísimo manejar. Y además es un mercado complicado, un mercado bastante volátil, ¿no? Yo aquí diferenciaría dos cosas. Primero de todo, estamos hablando de una tecnología que no es nueva. Esto es importante que la gente lo sepa. Estamos hablando de la historia del siglo XX. Es la historia de la criptografía y de otro tipo de tecnologías y ciencias que a través de prueba y error, como la mayoría de los avances científicos, al final han conseguido aplicarlo en el dinero. Y este caso de uso se llama Bitcoin, ¿de acuerdo? Una vez Bitcoin consiguió ese hito, ha abierto las puertas a los genios a seguir creando esta sociedad nueva que está creciendo como una burbuja, como una flor que se está abriendo, que es la sociedad descentralizada. Y hay otra flor que se está haciendo pequeña, no desaparecerá, pero se está haciendo pequeña, que es la sociedad centralizada. Hace 50 años, la gente que lideraba la bolsa eran los bancos y las grandes petroleras. Ahora son las tecnológicas. ¿Y qué estamos viendo? El florecimiento de los próximos Google, los próximos Amazon, que son empresas descentralizadas. ¿Por qué? Porque interpretan y ponen las claves de la sociedad de los próximos 100 años. Entonces, cuando hablamos de volatilidad, yo les daría un consejo a los inversores o personas de cultura financiera, un consejo para que se puedan manejar bien en esta etapa tan temprana de esta tecnología, pero a la vez que ya empieza a estar en la mano de la gente, ¿no?
cambien el enfoque de la volatilidad de riesgo a cambien el enfoque de la volatilidad a oportunidad. Es la volatilidad más maravillosa de la historia de la humanidad. Bitcoin, solo en 10 años, es el activo más alcista del último siglo. Entonces, esa volatilidad yo la quiero. De hecho, es la que quiere todo el mundo en finanzas, porque si realmente tú haces y entiendes esta tecnología y te asesoras y vas de la gente profesional, la volatilidad, pues lógicamente, trae muchas oportunidades y ayudas a dar liquidez a esta industria para que siga creciendo y floreciendo. Un fondo de inversión como este, que existe, es real, no estamos hablando porque muchas personas lo ven como si fuese ficción, esto no es ficción, date cuenta que estamos, como estamos hablando ahorita, está destinado ¿para quién? Desde una persona que pueda tener, digamos, unos fondos, o yo que soy profesional del derecho y, digamos, he estado incursionando a veces hasta temerariamente en el tema de finanzas y de tecnología, cualquiera puede entonces estar aquí. ¿Cómo hace para participar? ¿Cómo se le da, digamos, esa bienvenida previa? O no necesariamente también uno como, digamos, persona individual, sino una compañía que quiera, a lo mejor el departamento de finanzas y quiera tener unos fondos allí. ¿Cómo se acerca en este fenómeno individual y luego a la parte más particular de este proyecto específico que sería Velo Babá? Sí, fijaros que la mayoría de productos financieros que valen la pena, la barrera de entrada es altísima para el ciudadano medio, para la empresa. O sea, es para un poder adquisitivo relativamente alto o para personas que viven en ciertas zonas geográficas o tienen acceso a. Estamos hablando que las finanzas descentralizadas han traído que una persona con internet desde casa pueda pedir una hipoteca sin que haya un banco de por medio con, repito, 2 clics. 2 clics accediendo a financiación, accediendo a un marketplace espectacular, abundante. Vivimos en la era de la abundancia, en la era del blockchain. Podemos acceder al crédito, podemos hacer depósitos y generar rendimientos. Entonces, eso es revolucionario totalmente lo que estamos viviendo. ¿Okay? Respecto concretamente Velo Babá, como comentabas, es un fondo de inversión que está basado en Estonia. Ahora estamos lanzando lo que se llama un security token en otra legislación, ¿de acuerdo? Y primero de todo, no hay en nuestro fondo, para empezar, este mundo no tiene barreras de entradas y si las pusiéramos haríamos mal a este mundo. Con lo cual, este es un mundo abierto a todo el mundo y al contrario, normalmente la gente de la gente blockchain es una gente totalmente abierta y dispuesta a ayudar y educar a cualquier persona, ¿no? Repito, comunidades reputadas de blockchain. Que alguien intente engañar a través de una criptomoneda no tiene que desprestigiar nuestra industria. Esto es muy importante, ¿vale? Segundo, lo que sí que precisamos para que alguien pueda disfrutar de nuestro vehículo, solo pedimos 2 cosas. Una, que quiera aprender. Nosotros tenemos una escuela. Y segundo, que entienda que esto no es un cajero automático, que esto es una inversión maravillosa, una de las mejores que va a hacer en su vida, porque profesionales de primer nivel van a aprovechar la ocasión para posicionar su estrategia de inversión en activos en edades muy tempranas y que ya vemos qué tipo de rentabilidades dan. Entonces, por eso decía, ahora es estratégico, porque en 10 años esta industria se habrá moderado, se habrá suavizado, se habrá consolidado y no tendríamos esta tan criticada volatilidad que a todo el mundo le gusta. Sí, pero incluso esa inteligencia colectiva de las que tú hablabas se benefician también de esta volatilidad. Son personas, entiendo, avesadas en el análisis técnico, que están siguiendo de cerca el mercado y pueden aprovechar tanto un mercado alcista como un mercado bajista y obtener rendimientos en ambos casos. Totalmente. O sea, lo cual para el ciudadano es difícil. Mauricio, esto que has dicho es muy importante. Para la gente que sabemos dónde va esta industria, ¿ok? Y partiendo de la base que nadie tiene toda la información y nadie puede asegurar nada, pero para la gente que sabe hacia dónde va esta industria, no existe volatilidad. No existe. O sea, cuando tú dices que algo va a llegar a 1 millón, sencillamente dices, wow, estamos
tramo del camino, ¿no? Entonces, estos vehículos profesionales lo que sí que ayudan es a personas que aún no han entendido qué está pasando a moderar esas caídas, ¿de acuerdo? Y a no estar tan expuestos a esas caídas o incluso ganando en esos momentos, ¿no? Pero sobre todo a moderar esas caídas con diferentes estrategias de profesionales, ¿ok? Y, lógicamente, a optimizar las ganancias pues cuando el mercado pues está de cara. Claro. En definitiva, tienes un producto muy atractivo, un producto muy rentable. ¿Qué tiene que hacer, siguiendo un poquito lo que decía Roberto, un venezolano? Está ahorita escuchándonos, está aquí en Caracas, el tesorero de una empresa que dice, me están entrando unos bolívares, yo tengo que ver cómo manejo el flujo y necesito cobertura. ¿Es esta una oportunidad? ¿Qué debo hacer? ¿Belobabá puede echarme una mano? Mira, aquí había una gran frase que se puso de moda que cuando en un departamento de una empresa multinacional no querías arriesgar tu puesto de trabajo por una innovación, siempre contratabas a IBM. Así decías, no, si IBM no lo ha conseguido, no soy yo que he sido un incompetente aventurándome, ¿no? Pues aquí les diría a estas personas que están administrando las finanzas de una empresa y que tantas familias dependen de ellas, que no van a ser despedidos si imitan a un genio como Elon Musk. Elon Musk es uno, no el único, de los empresarios que ya han tenido una estrategia de tesorería, no solo en Bitcoin, sino en dinero duro, que se llama, en dinero escaso. Mucha gente ya ha entendido, y en algunas partes del mundo lo entienden más que en otras, de que el dinero fiduciario, los euros, los dólares, en Europa vamos a vivir a partir del 2022 una inflación brutal y terrible. Brutal y terrible. Ya están los datos encima de la mesa. En 2022 aún el ciudadano no lo percibe porque no se ha reactivado la economía. Entonces, la gente que sabe de finanzas, ¿qué hace? Empezar a irse de monedas que se van devaluando con el precio, porque respondían a un pacto social de los últimos 100 años, vamos a decir, ¿no? Y ahora estamos iniciando otro pacto social y nos vamos a monedas refugio que con el tiempo son resistentes y encima ganan de valor, ¿vale? Serían unas monedas que algunos de ellos las quieren asimilar al oro, pero tienen mejores ventajas que el oro. Porque al final, el oro, a día de hoy, no se sabe qué existencia tiene. A día de hoy, Bitcoin es mucho más líquido que el oro. Yo puedo deshacer desde un clic desde mi casa, sin terceras partes, deshacer posiciones, comprar, hacer lo que quiera. Y eso con el oro no lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que las existencias de oro y cómo se mueven están registradas en una base de datos, no que tiene una empresa centralizada que se refleja en un panel de una bolsa, no. La puedes tener en tu casa y tú puedes seguir las actividades de tu casa y tú eres un validador de esto. Entonces, es absolutamente maravilloso. Y sabes que no hay nadie detrás, ningún interés, ninguna tercera mano detrás. Eso último que decías me lleva a la otra pregunta que te quería hacer y que responde a unas inquietudes que me han transmitido algunas personas, que he sentido algunas personas que vienen de este mundo tradicional de las finanzas, ¿no? Alguien me decía, ¿pueden los gobiernos, digamos, sabotear el mundo cripto? ¿Pueden ponerle una zancadilla y frenar esta expansión de alguna manera? La Fed, por ejemplo, podrá intervenir, poner algunas medidas que tranquen la expansión del mundo cripto. Yo ahí le respondería, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Por qué se están esperando que se haga tan grande que les sobrepase? Entonces, si no lo han hecho ya, es porque es imposible. Está descentralizado. No hay unas oficinas en Nueva York o en Shanghai donde hay un CEO que le puedes esposar y decir que es ilegal. Es maravilloso, es mágico. Es un avance tecnológico que nos hemos regalado como humanidad y que, como en todos los avances en la historia de la humanidad, la tecnología siempre nos ha traído algunas desgracias, pero siempre nos ha traído vivir en un mundo mejor. Hoy vivimos en el mejor mundo de los posibles. Seguramente hay gente que vive una vida desgraciada e incluso en zonas de conflicto. Pero no hay ninguna duda que vivimos en el mejor mundo de los posibles. Esta tecnología viene a llevarnos, como decíamos, ¿no?, a la nueva sociedad que viene, la sociedad digital, y nos va a llevar a otro mundo de prosperidad para los que quieran hacerlo, lógicamente. También hay amenazas, me gustaría comentarlas.
estamos viviendo la transición del dinero digital, el que tenemos en el móvil, el de la Caixa, el de Revolut, al dinero programado. Esto quiere decir la desaparición del efectivo, del cash. Eso quiere decir la trazabilidad total del dinero. Esto es un hecho tan importante que incluso Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, hace 3 semanas no pudo evitar comentarlo en público, de que era una característica que ellos están bastante contentos de poder aplicar este avance tecnológico en el dinero fiduciario, el hecho de que ya el anonimato, vamos a decir, o la trazabilidad total. Esto va a suponer 2 cosas. Primero de todo, una fractura social, y esto lo digo con tristeza. La gente que tenga esas competencias digitales, que se haya molestado en formarse y no en decir, uy, esto no, va a tener una cultura digital que le permitirá desarrollarse en este mundo digital y usar el dinero centralizado para lo que hay que usar y usar el dinero descentralizado para desarrollarse, ¿no? Y la otra cosa que nos va a traer, aparte de la fractura social, es lo que hablábamos, el hecho de que hay que desarrollarse en que todo el dinero será trazado, todo. Entonces, hay que aprender a educarse cómo proteger tu anonimato en la red. Básicamente no porque estés haciendo nada malo, sino porque no tienen por qué saber qué dinero tienes, ni decidir en qué te lo puedes gastar. Hay una lucha por el progreso humano detrás de esta tecnología. Sí, en efecto hay paradigmas y hay que cambiar. Es más, la transformación digital, no que la tecnología no sea importante, pero es un tema, como siempre hemos hablado, de un mindset. Es cómo pensamos y cómo interactuamos con ese nuevo plano, digamos, digital, una nueva dimensión de la humanidad. Mencionabas, Luis, hace un instante lo que era un STO, un STO, ¿no? Ahí entra la idea de security y entra también la idea de token. Muy bien. Que a lo mejor entre nosotros pudiéramos sentirnos de alguna manera cómodos hablando, a pesar de que no lo entendemos en una totalidad, pero quiero que nos expliques entonces también eso, o sea, ¿por qué security, por qué token, por qué y las implicaciones jurídicas que tiene de seguridad y de responsabilidad? Pues fíjate, Roberto, que si yo representara un proyecto de un token de utilidad, hoy no me estaríais entrevistando. Ya es una gran diferencia. Y muy poca gente entiende esto, muy poca gente, ¿de acuerdo? Con el tiempo se entenderá. Hay 2 tipos de tokens, como tú decías, los tokens de utilidad, que normalmente van asociados a una política de recompensas o de incentivos. Estábamos hablando al principio, ¿no?, de que el convenio social lo que tiene que es, el hombre es egoísta por naturaleza es egoísta y siempre entra en guerras, pero blockchain nos incentiva para que nos comportemos de manera más civilizada y que, digamos, que nos incentiva a ser mejores y, por tanto, a ser mejores como sociedad. ¿Okay? El hecho de que sea inmutable, de que yo me pensaré 2 veces qué dato estoy generando, porque si es un dato que estoy mintiendo, ya no puedo manipularlo. ¿Qué importancia juega la manipulación en este mundo actualmente para gestionar todo tipo de conflictos o situaciones macroeconómicas? Muy grande. Entonces, fijaros la sutileza y a la vez la grandeza, ¿no?, que viene implícita de esta tecnología, y por eso está tanto en el día a día de todo el mundo. Recuperando a la pregunta, Roberto, que me estabas diciendo, si me puedes repetir otra vez lo que me estabas preguntando, que voy a intentar ser más concreto. Y nos explicaron un poco cómo es eso de por qué security, por qué token, ya hablamos un poco del token, y el security en cuanto, y me interesa que ahondemos sobre los estados, o sea, tiene una regulación. Sí. ¿Cómo dependiendo de ese security, dónde es emitido y bajo qué jurisdicción específica está normado, puede, digamos, abrirse a recibir mayores inversiones? Efectivamente. Como tú decías, un security es como una acción de bolsa, para que la gente nos entienda. Es un token, una acción regulada por un gobierno, por el legislador. Eso quiere decir que esa empresa se enfrenta a una auditoría, se enfrenta a una regulación, se enfrenta a unos protocolos para que ese gobierno dé ese token como oficial, y eso genera 2 beneficios automáticos. Para el inversionista,
aparte de la seguridad de que ese token le garantiza liquidez. El hecho de que un token sea regulado por un gobierno te garantiza que puede ser tradeable en todos los mercados financieros del mundo. Tú cuando tienes acciones, lo que quieres es que el día que tú desees, aprietes el botón y alguien te las compre. Para eso tienes que estar, digamos, jugando en todas las plazas. Eso es lo que te da la regulación. Liquidez. La otra cosa que te da es garantía de que el proyecto es consistente, de que el proyecto cumple con toda la legalidad, que se pasan todas las auditorías por las grandes firmas de consultoría para garantizar los derechos del inversor. Y a nosotros como proyecto, el hecho de enfrentarnos a este striptease, ¿vale? Porque es un proceso caro, es un proceso complejo, es un proceso que nos implica tener profesionales ultra mega cualificados, desde abogados, financieros, nos permite decirle a nuestros inversionistas y al mundo en general de que confiamos en nuestro proyecto, que vale la pena. O sea, que lo queremos dotar de legalidad para que nos compensa que el regulador nos dé la autorización para que la gente se pueda exponer a nuestro proyecto, al mundo criptográfico a través de nuestro proyecto. Mira, voy a referirme a una pregunta que hacen por aquí en YouTube y me gustaría también que abrazáramos por qué en Europa y por qué en Estonia y por qué bueno, también dependiendo de dónde esté ese security token. Aquí habla de, por ejemplo, el anonimato puede implicar también abuso, por ejemplo, en materia de manejo de drogas, corrupción, porque ese es un tema que siempre se ha mencionado relacionado con el Bitcoin y las criptomonedas en general. Sí. Bueno, se usa por lavado de dinero, se usa por la mafia, se usa por la corrupción, etcétera. El dinero más anónimo del mundo no son las criptomonedas, es el dinero en cash. Y es como se sigue haciendo los negocios ilegales a día de hoy. La sociedad solo la mejoraremos con educación. Y la sociedad solo la mejoraremos implementando tecnología y podemos remitirnos a todos los hechos de la humanidad. Gracias a Internet, hoy estamos compartiendo y produciendo conocimiento de manera descentralizada o distribuida, vamos a decir. Antes era imposible. Gracias al avance tecnológico, ahora no tenemos que cruzar con un barco peligrando nuestra vida durante meses para traer algo a un familiar o para intercambiar cosas. Tenemos increíbles empresas como Amazon o DHL que son el paradigma de la logística, ¿correcto? Entonces, el avance tecnológico al dinero, yo no lo vería tanto de que esto va a facilitar o no facilitar la vida a la gente que hace un mal uso, sino que me pondría foco, por ejemplo, a que va a bancarizar el 35% de la población mundial que está desbancarizada. Y que, por tanto, le vamos a dar una oportunidad para hacer negocios, por primera vez en su vida, que no va a estar estrangulada por una falsa regulación o por una manifiesta falta de oportunidades y de recursos porque no han querido. Ahora todo el mundo tiene un móvil y ahora todo el mundo tiene exposición a una economía global gracias a tecnologías como blockchain. Entonces, es importante poner el foco no donde quieran unos que veamos, sino que veamos la gran oportunidad. Si esto es una oportunidad para el 35% de la población mundial, oye, que haya alguien que siga haciendo ciertos delitos, eso no lo podremos evitar. Podremos reducirlo con una mejor sociedad y con una mejor educación. Seguramente, mejorando las desigualdades, haremos que mucha gente que tiene que hacer cosas que no quiere hacer, no las haga, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es bueno y genera bondad y genera riqueza, ayuda justamente a ir reduciendo, ¿no? esa parte negativa del ser humano. Sí, definitivamente no vamos a cambiar a la humanidad nada más que a base de regulación y a base de restricción. Yo creo que el camino es otro también. Pero además, como tú decías, la base de blockchain y la trazabilidad de las transacciones, yo creo que ayudará más bien a el control sobre transacciones sospechosas. Fíjate, Mauricio, déjame que dé los datos para la audiencia. El negocio internacional, lo que se llama la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Ahora mismo es pilotada por dos grandes palancas, que son la desigualdad y la ineficiencia.
estamos hablando de una industria de miles de millones de dólares anualmente. Desigualdad e ineficiencia. Con esto hay una serie de personas que mueven toda la economía. ¿Ok? Blockchain viene aquí para reducir, por ejemplo, el tema de la falsificación, el problema que hay de la falsificación. Los tan famosos NFT, ¿no? NFT, que ahora se llaman, van a cambiar también el modelo de negocio que hay detrás de cómo nosotros producimos y el artista quiere interactuar, pero es un tópico que hoy no abriremos, ¿vale? No hay tiempo, ¿vale? Y creo que ya lo tratasteis. Y por otra parte, la desigualdad. En un mundo más distribuido, con tantas diferencias sociales, es un mundo mucho más justo, un mundo mucho más naranja, un mundo mucho más local, por tanto, con unas obvias, digamos, ventajas a nivel de eficiencia energética, a nivel de riqueza local y de disminución de la desigualdad. Mira, por aquí nos preguntan qué piensas de las ICO y dónde invertir. ¿Dónde invertir? Por supuesto, es difícil ahorita decir en tal y tal y tal. Para eso está el fondo de inversión, digamos, que te explica perfectamente cuáles son los portafolios, cómo están organizados. Pero sí de las ICO, porque hubo hace un par de años un boom también de las ICO, muchas en efecto fraudulentas, pero muchísimas otras realmente genuinas. Claro, claro. No hay que olvidar que el 90% de las startups fracasan. Fracasan. O sea, otra cosa es que gente en un momento de moda saque un PowerPoint y levante millones con eso. Pero el sector, evidentemente, aprendió de esto y ha madurado, ¿de acuerdo? De allí salieron conceptos como las DAICO, ¿de acuerdo? Que eran ICOs, pero marcadas por el tiempo, compromiso inversor y el emprendedor, o como el token de seguridad, donde es el propio gobierno que está regulando la actividad y, por tanto, garantizando un marco de juego de confianza y justo para que en esta transición que tiene que hacer la gente analógica hacia el mundo digital y más allá litográfico, lo puedan hacer de la manera más segura posible. Yo quisiera que regresáramos porque estamos en confianza aquí hablando, tertuleando y comenzamos a hablar de Velo Babá. No le hicimos una presentación a Velo Babá. Velo Babá es el emprendimiento que encabeza Luis, este fondo de inversión en el mundo cripto. Pero quisiera que nos hablaras un poco de cómo funciona Velo Babá. Yo soy un inversionista. Me acerco a Velo Babá. ¿Qué me ofreces? ¿Un portafolio? ¿Varios tipos de portafolios? ¿De acuerdo? ¿Cómo haces mi perfil como inversionista? ¿Dónde me llevas? ¿Cuál es ese acompañamiento que me ofreces? Lo primero que hacemos, Mauricio, es, digamos, cualificar al inversor. Repito, que sepa a dónde va, ¿de acuerdo? A dónde le acompañaremos con este viaje y que se empiece a formar, ¿vale? Para eso también tenemos un centro de formación y una comunidad blockchain abierta a todo el mundo para que puedan hacer un primer paso a la comunidad. Segundo, una vez esa persona entiende que Velo Babá es un fondo focalizado solo en la industria criptográfica y entiende que gracias a este vehículo inversor puede tener exposición a esta industria que está creciendo a números vertiginosos, entonces es donde podemos entrar en detalle, ¿no? Entonces, nosotros conceptualmente, vamos a decir, el 15% aproximadamente de los fondos que recibimos, digamos que los tenemos como una caja de seguridad, una caja líquida, ¿de acuerdo? Para lo que es, para protección de los inversores, ¿vale? Eso no se toca, eso está, digamos, en unas bóvedas ultra seguras y esto está ahí para seguridad del inversor. Segundo, la tesis que manejamos y con la que nos hicimos famosos el año pasado, que éramos cazadores de gemas, ¿no? Que éramos capaces, el equipo, de reconocer tokens o proyectos en estadios muy tempranos, ¿ok? Y que, por tanto, con el tiempo tenían revalorizaciones que en el mundo tradicional pues ponen los pelos de punta, pero que en el mundo criptográfico son posibles. Estamos hablando de revalorizaciones brutales, ¿vale?
Y tercero, te diría que entonces que del 85% que no usamos, que lo tenemos guardado y eso no se toca, ahí hay un 50%, ¿no? Hay un 50% que va a operaciones de fundamentales, eventos del mercado que son obvios para lo que son analistas criptográficos y que hay que tomar posiciones para ir recogiendo esas oportunidades, pre-sales, stakings, hay diferentes productos financieros, ¿no? Y el otro 50% usamos un software de inteligencia artificial. Una parte de este software está centrado en métricas sociales y con una serie de traders totalmente contrastados y del mundo criptográfico, ¿de acuerdo? Intentamos muscular el fondo en lo que es el día a día. ¿Qué quiere decir con esto? Este año es un año claramente alcista. Este año todo el mundo es Warren Buffett. Mira, llegará a 100, llegará a 200, todo el mundo como mínimo dice que gana dinero. Que no todo el mundo gana dinero en un año alcista, porque para eso es alcista, ¿no? Para que solo unos recojan después. Pero nosotros nos hicimos muy fuertes el año pasado, que no era un año tan claramente alcista, aprovechando oportunidades por el conocimiento que tiene el equipo de analistas, que es un auténtico lujo. Son gente que entró en Bitcoin prácticamente en los inicios, que vivió la experiencia de Mt. Gox, que son gente que ya nos lleva muchos años de ventaja, que saben quién es el quién detrás de cada proyecto, el por qué una innovación tecnológica va a permitir disruptir el siguiente paso de esta tecnología y, por tanto, la anticipación en este caso es primero de todo, lo más importante y lo más rentable en este caso. Tendríamos tres ejes en este caso. Tendríamos lo que es el software de inteligencia artificial, tendríamos la parte estratégica de fundamentales y de eventos del mercado y tendríamos un porcentaje que va destinado a la seguridad. Vaya, bien interesante. Pero no sé si nos quieres hablar o nos puedes hablar un poquito también de los planes de Belobaba, de su desempeño en Europa. Sabemos que has entrado o están entrando en un contrato muy importante también con algunos exchanges. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito de eso? ¿Qué representa eso para el fondo como empresa? Es muy interesante que el mundo tradicional financiero se interese por empresas como la nuestra para hacer una aproximación con profesionales de verdad, porque ellos no entienden este producto. Ellos, cuando explican sus productos de inversión a los inversionistas tradicionales, digamos que siguen un corsé, siguen una regulación, siguen, digamos, unas maneras que responden a un mundo tradicional. El mundo criptográfico no puedes entrar por precio. O sea, es una falta de respeto entrar a Bitcoin porque está subiendo ahora. Eso es no entender absolutamente nada. Esto es un comportamiento no profesional y esto es lo primero que hay que evitar. Cuando alguien te habla de que Bitcoin está subiendo o que mira el precio de esto, no. O sea, es como hablar de que una pequeña parte de todo lo que es el glaciar, ¿no? Que solo se ve la punta de arriba del iceberg, ¿no? Y dices, perdona, no es eso por lo que flota, y por lo que te va a salvar la vida financiera, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo empresas financieras del mundo tradicional, fintech, están usando servicios como el nuestro como custodio o usan nuestro BUA, que es el Belobaba Unit Account, para tener una referencia respecto al mercado tradicional a cómo fluctúa el mundo criptográfico. Por tanto, les estamos dando herramientas y están confiando en nosotros y están derivando parte del capital para exponerse en el mundo criptográfico. Muy interesante. Y tenemos un par de intervenciones bien interesantes. Una de ellas es, bueno, nivel de riesgo. Sería interesante que nos refirieras en ese portafolio que ya explicaste cómo estaría conversado, más o menos los niveles de riesgo. Y aquí también nos preguntan dónde se puede contactar para invertir en el fondo de inversión, en un fondo de inversión. Bien. Para contactar es sencillo, es entrar en la página web, ¿de acuerdo? Y tenemos amigos reputados de diferentes países y representantes de diferentes, digamos, comunidades en prácticamente no todo el mundo, pero en una parte amplia del mundo. Por tanto, es fácil llegar a nosotros a través de la página web www.belobabafound.com. Es muy fácil llegar a nosotros o a través de
amigos embajadores acreditados que con la confianza y la cercanía os pueden explicar pues, en el registro más local, ¿no? Como es vuestro caso, mucho mejor cómo puede hacer esta aproximación con nosotros. Segundo, a nivel de riesgos. Esto es un tema muy importante. Estamos asociando criptomonedas a riesgo por la volatilidad. Como ya hemos dicho, esta volatilidad la podemos interpretar también como una bondad y no como una amenaza, ¿de acuerdo? Una volatilidad en un sector que está creciendo, bendita sea. Una volatilidad en un coche que has perdido el control, pues es sinónimo de estrellarse, ¿vale? En este caso es una volatilidad de una industria que está creciendo y para arriba. El viento sopla a favor. Ahora hay que conducir con precisión, con profesionales acreditados, ¿ok? Por tanto, con profesionales acreditados puedes exponerte a este riesgo, te compensa exponerte a este riesgo. Nosotros no te estamos forzados a hacer operaciones de apalancamientos en intradía, por ejemplo. No hacemos este tipo de operaciones de productos financieros muy especializados. No entramos en esto, no lo necesitamos, sinceramente, no lo necesitamos. Y por eso cualificamos muy bien al inversor, para explicarle el horizonte temporal y por cuánto tiempo nos tiene que acompañar y qué puede esperar de ello, lógicamente, qué expectativas. No, mira, porque me llama la atención, tú ves a las personas que sin tener mayores conocimientos de finanzas se van a un asesor y abren, digamos, sus inversiones y les ponen un portafolio en las cuales tú tienes un porcentaje en las cuales te irás a inversiones con mayor riesgo o unas menos tradicionales. Sí. Es muy distinto lo que se está haciendo aquí en el sentido de que en este plano de esas actividades que son relacionadas con los emprendimientos digitales y criptográficos, tú tendrás también un porcentaje en cada lado. Entonces, aquellas personas que tradicionalmente tienen un portafolio, esto pudiera ser parte a su vez de ese portafolio que llevan. Correcto. Mira, yo si tengo un portafolio que tengo algo en Apple, algo en una petrolera, en alguna tienda comercial, Sí. también puedo destinar alguna para criptográfico Claro. y con este token de seguridad, por supuesto, digamos, es lo más semejante entre estos dos mundos. Estamos comentando que Bitcoin ha sido el activo más alcista del último siglo. Pero a diferencia, no por 2 puntos, o sea, comparado con el Standard & Poor's o diferentes índices bursátiles. Por tanto, nosotros seríamos para estas personas una parte o sea, la parte expuesta a la industria criptográfica y que por tanto da unas rentabilidades que el inversor tradicional no entiende. No entiende. Piensa que no puede ser, esto es ilegal, o sea, pero no es que sea ilegal, ¿vale? O sea, es una industria efervescente, pero a la vez que hay una ciencia detrás, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros mismos, como fondo, tenemos una parte colocada en dinero que se llama duro, que son estas monedas más, digamos, que se llama sound money, ¿no? Que es el dinero musical, ¿no? Que es estas monedas que son capaces de resistir en el tiempo a fenómenos como la inflación o la deflación. Pero claro, estas monedas están justo en su inicio. O sea, incluso el dinero duro nos da unas alegrías tanto al fondo como a los inversores espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y después tenemos la estrategia de entender muy bien proyectos cuando salen en ventas privadas, pre-sales, que sabemos que son de gente ultra mega cualificada o que solucionan cosas muy críticas y que sin ellos la industria criptográfica no podría existir, por tanto serían como la gasolina, ¿no? del sistema, y que para expertos son obvios el posicionamiento, para gente no experta es muy complicado distinguir un proyecto del otro, muy complicado. Estoy pasando, mientras tú hablas por allí, el link a los que nos están preguntando de cómo va. Entonces, Mauricio, mientras estamos terminando aquí, yo les estoy tipeando aquí a las personas. Hay mucho interés, hay mucha inquietud, como se ve. También hay cierto escepticismo, no lo podemos negar, porque como tú bien decías, bueno, estamos rompiendo fronteras, estamos rompiendo paradigmas y siempre los cambios de paradigmas pasan por estas dificultades. Pero yo creo que a su vez también los ciclos son hoy en día mucho más cortos. Pues un cambio de paradigma ya no nos toma 10, 15, 20 años, nos puede tomar un par de años. Correcto. Y creo que es la revolución que hemos visto en este mundo cripto, ¿no? Claro. Sí, corremos sobre la autopista de Internet, cosa que no pasaba anteriormente y por tanto los ciclos son más rápidos y cortos
Y yo, Roberto, Mauricio, lo que les diría a las personas escépticas es que no hagan o no reaccionen como reaccionaron cuando Jeff Bezos, el fundador y ex CEO de Amazon, presentaba por primera vez buscando sus primeros inversores, que les explicaba qué era Amazon y la persona escéptica le preguntaba, ¿y Internet qué es? Y estas personas ahora mismo podrían ser multimillonarias, ¿no? Y haber ayudado a un proyecto que realmente pues, ha sido, es uno de los proyectos principales a nivel mundial, se tenga la opinión que se tenga. Entonces, ahora estamos en ese momento. No es momento de preguntar si blockchain será más importante que Internet. No es momento de preguntarse que no confío en la criptografía, pero confío en... No es momento. O sea, no es momento de preguntarse eso. O sea, es momento de tomar oportunidad. Y quien no la tome, no es que mañana pueda entrar, es que mañana está fuera, pero a décadas. Y eso significa no progreso personal y no progreso profesional. Mira, aquí nos escriben, bueno, que quieren que esto no termine aquí. Aquí pudiéramos estar hablando por horas, pero bueno, para ahí está la página. Es un tema apasionante. No, eso es otro mundo. Y yo entré no por la visión, digamos, financiera, sino por el tema de la libertad, ¿no? De que cómo puede uno entrar o salir. Y en eso va esta siguiente pregunta. Dicen, mira, hay mínimos de inversión, ¿cómo puedo invertir? ¿Puedo entrar en cualquier momento? ¿Puedo salir en cualquier momento? Explíquenos también un poco cómo es ese perfil o esa inversión en cuanto a esas condiciones. Evidentemente hay un monto mínimo a invertir. Primero de todo, para evitar justamente lo que decíamos, ¿no? Que personas no educadas en el mundo de la inversión hagan tonterías. Segundo, lo que les diría es que aparte del monto mínimo para invertir, ¿de acuerdo? Para garantizar que esa persona tiene una cultura suficientemente de inversión, ¿ok? A partir de aquí lo vea como un viaje con nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros le vamos a pedir que tenga como mínimo 3 meses de dinero con nosotros. Incluso le diría que se relaje, que lo tenga 6 meses, mínimo, ¿de acuerdo? A partir de los 3 meses por contrato, esta persona puede retirar lo que son los beneficios generados y a partir de los 6 meses puede retirar ya el capital inicial, ¿ok? Entre 3 y 6 meses es el tiempo que ahora mismo estamos necesitando para generar y garantizar, digamos, rendimientos interesantes, ¿ok? Pero lo que les diría a estos inversores es que si entran con nosotros, esto es un viaje que justo acaba de empezar y que lo tienen que disfrutar y que es un viaje de crecimiento, un viaje de liquidez y es un viaje en un vehículo seguro y regulado. A partir de los 3 meses, respondiendo, tendrían acceso a sus fondos. No, importante eso que también mencionas del regulado, a pesar de que volvemos, hay unos puristas que más bien no van a, no que no lo van a entender, sino que es contrario a la naturaleza por la cual se acercan a este fenómeno, pero esto es un puente entre dos formas de pensar, entre dos culturas, la cultura, digamos, analógica y la cultura digital, y esa regulación vemos que también está en la preparación del regulador, porque no puede ser un regulador déspota, no puede ser un regulador irracional. Vemos que va a ser también un regulador digital. Por supuesto, claro. va a causar, digamos, resquemores en alguna, pero yo creo que el regulador también tiene que aprender. Mira, el regulador en este caso, Roberto y Mauricio, os digo porque es importante. A nosotros no nos preocupan las auditorías, no nos preocupa los formalismos burocráticos, porque nosotros sabemos que hacemos bien el trabajo. El estar regulados, básicamente, es por la responsabilidad de custodiar el dinero de terceros. Por eso vale la pena la regulación. Porque no para que nos digan cuáles son los límites de Bitcoin, cuáles son la taxación de las criptomonedas, que aquí podríamos entrar yo tengo un posicionamiento muy claro aquí, ¿no? O sea, mínimo estado posible. Pero no, es una responsabilidad. O sea, nosotros cuando levantamos la mano y decir, hey, señor inversor, puede exponerse con nosotros y venir a disfrutar con nosotros, pero estamos cogiendo su dinero. Entonces, nosotros, una manera de decirle, oye, ¿puede usted confiar en nosotros? Es el hecho de estar regulados y que, por tanto, su dinero está pasando todos los protocolos de seguridad y que, vaya, que un gobierno está dando la legalidad, que no esto no es bla, 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 o esto no. Es un proyecto con todas las de la ley. Claro, y esto implica una convivencia entre estos dos mundos, porque yo creo que hay que dejar claro que esto implica
que las finanzas tradicionales vayan a desaparecer completamente. Lo que estamos viendo es que hay una complementariedad y que estos dos mundos van a subsistir con algunos cambios, unos reacomodos, es verdad, pero yo creo, por ejemplo, la salida de Coinbase a Nasdaq es un ejemplo de eso. Totalmente. El proceso de emisión de los STO de Belobaba es un ejemplo de eso. Es decir, para mis amigos del mundo del mercado de valores tradicional, es básicamente un valor que sale al mercado, que es regulado por el regulador. De la misma, lo voy a venezolanizar, de la misma manera que Sunaval, nuestro regulador, autoriza cada emisión de valores que se hace en el mercado, pues existe un regulador que autoriza la emisión de estos tokens. Lo que pasa es que el producto que se emite no es ya un valor tradicional como lo veníamos conociendo, sino que es un valor que vive en el mundo criptográfico. Correcto. Esa es la diferencia. Vamos a ver cómo de aquí a 2030, o sea, en los próximos 8 o 9 años, las empresas no irán a buscar liquidez a los bancos, sino que lanzarán sus propios tokens de seguridad. Efectivamente, igual que hoy en día acudes al mercado de valores a emitir deuda o emitir acciones, pues acudirás a emitir tu STO y levantar financiamiento. Efectivamente, sin barreras de entrada, con menos burocracia, por tanto, con más liquidez, porque esto es global, es un movimiento global y, por tanto, y porque una acción la puedes comprar por el mínimo posible, tener unos requisitos económicos o no te quedas fuera ¿no? Porque no cumples con un documento, no. Está abierto todo el mundo, global, y por tanto es beneficioso para las dos partes. Luis, yo no sé si te pasa a ti, bueno, tú tienes unas cuantas horas que nos llevas desde allá, desde Estonia, ¿no? Pero es que el tiempo pasa volando y más cuando uno interactúa de manera tan fluida en este tema tan interesante y tan apasionante. ¿Tienes algunas ideas con las cuales, cuando digo contaminar no es en mala manera, sino más bien dejarnos con esa ansiedad de seguir pensando más, indagando más y aquellas personas que nos ven? Sí, a ver, vamos a poner el caramelo en los labios, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Para endulzar más. Hay gente que se piensa que ya ha llegado tarde, ¿no? A esto. Yo les diría que esto aún no ha empezado. Estamos hablando, repito, esto aún no ha empezado. Estamos hablando que Bitcoin está sobre los $60.000, que Ethereum ha alcanzado un máximo hoy mismo, mientras estábamos hablando, de $3.500. O sea, durante el programa hemos hecho historia. Esto no ha empezado aún, ¿de acuerdo? Entonces, que nadie empiece a sudar, nadie ha perdido el tren. Al contrario, esto es un camino que justo acaba de empezar y todo, aún se está a tiempo de entrar y no se ha perdido ninguna oportunidad, ¿de acuerdo? De construir juntos como sociedad esta industria. Ahora bien, que no tarden mucho, porque lógicamente cada paso que vamos dando, pues lo vamos consolidando y pues se lo van perdiendo. Aquí tenemos a Alexi que te manda saludos. Alexi también forma parte del grupo de este interesante emprendimiento desde el punto de vista ya más tecnológico, porque de verdad que aquí se unen muchísimas áreas de conocimiento y esto cada vez que uno se adentra más, terminas apasionándote más y bueno, y así nació, digamos, estas conversaciones que hemos tenido, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo estuve hace unos años, hace muy pocos años, en una charla de David Chaum, ¿okay? Que fue uno de los primeros padres del dinero digital, ¿no? Y una persona en el público, me acordé toda mi vida, ¿no? Levantó la mano y le dijo, señor Chaum, ¿a cuánto llegará el Bitcoin? David Chaum, que en ese momento solo estaba preocupado por la NSA, los espías americanos y todo el tema, casi salta sobre esa persona y la estrangula. Lo digo con cariño, porque lo que hay detrás de Bitcoin no es el dinero, que también, sino es la lucha por la privacidad y las libertades. Lo que decía, la tecnología nos tiene que servir para poner un marco para mejorarnos como sociedad. Y esa tecnología viene a hacer esto, ¿no? Así es. Luis, esta es tu casa. Sé que esta va a ser la primera de muchas otras conversaciones y actividades que vendrán con esta maravillosa ventana a este mundo digital. Mauricio, ¿qué te pareció nuestro invitado desde Estonia? Excelente, nos ha dejado, bueno,
con ganas de seguir hablando y con mucha inquietud, con mucho ánimo de invertir. Primero de todo, os tengo que agradecer, primero de todo, que seáis mentes abiertas y que en esta búsqueda del conocimiento y de la mejora intelectual, ¿no? Nos hayamos encontrado en este camino. Segundo, vosotros sabéis que están por venir en muy breve novedades maravillosas y, por tanto, será un placer cada vez que tengamos estas novedades poderlas explicar o que vosotros podáis explicarlas a la comunidad que representáis y que ayudemos, ¿no?, a hacer este mundo vayamos equilibrando, ¿no?, el mundo, vayamos equilibrándolo y que traigamos mucha satisfacción a mucha gente. Bueno, con esta, entonces, nos despedimos de las personas que nos están viendo por YouTube, aquellos que seguirán viéndonos, porque esto es interesante de que tú hablas no solamente para el momento preciso, sino que ya aquí quedó un marca que nos va a decir mira cuando lo dijimos en esta fecha y mira dónde estamos. Viviremos lo mismo. Así como hay gente que pudo decir, entró en Bitcoin a $20, gente que puede hacer una aproximación ahora de manera inteligente, en 10 años podrá decir lo mismo con orgullo a las próximas generaciones. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias, Luis, y seguimos pendientes con esas novedades que vamos a anunciar. Venga, hecho. Os recojo el guante. Muchísimas gracias.